yo soy enemiga de improvisar. Soy una convencida de que las personas tienen que tener una estrategia. La estrategia te cambia las cosas, te cambia la vida. O sea, ¿a dónde quieres llegar? ¿Por qué quieres llegar ahí? ¿Cuáles son los pasos que vas a tomar? ¿En qué tiempos lo vas a hacer? ¿Cómo? ¿Con quiénes? O sea, tener una estrategia de comunicación es la diferencia que te hace avanzar o fracasar. Esto de lanzarse así de nada más, ay, sí, pues yo me voy a subir a LinkedIn y a ver si cacho seguidores. Híjole, no, yo creo que la primera recomendación es la estrategia por delante. O sea, haz una estrategia de comunicación con todos los elementos necesarios para poder organizar lo que quieres decir, ¿no? Ujú. La número 2, yo te diría que es esta que te estoy enseñando, que es sin filtro. O sea, ¿cómo se llama tu programa? Hola, soy Nicolás Demeye, coach de founders y sus equipos, y te doy la bienvenida a Innovadores sin Filtro, el podcast para founders, CEOs y sus equipos que están construyendo organizaciones que transforman América Latina. Aquí encontrarán historias reales y sin filtros de quienes construyen desde la trinchera, cómo lograron el éxito y también todo lo que nunca se cuenta. La soledad del liderazgo, sus decisiones difíciles, sus dudas, sus fracasos y aprendizajes clave. También compartimos herramientas de expertos para que no solo sobrevivas, sino que evoluciones y escales tu organización sin perder tu esencia. Hola Alejandra, bienvenida a Innovadores sin Filtro. Nicola, ¿cómo estás? Encantada de estar contigo en el programa. Encantado también de recibirte. Y entonces te voy a presentar rápidamente para los que nos están escuchando, porque tú eres una referente en temas de comunicación. Tienes más de 23 años de experiencia como comunicóloga. Desde 2010 diriges Link Prensa, donde trabajas con líderes mexicanos del ámbito político, social e internacional. Y en 2020 fundaste Visionarios 2030, la sala de prensa virtual que potencia líderes comprometidos con los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU. Un dato muy curioso es que fuiste jefa de prensa de candidatos a la presidencia de la República y también del ex canciller Jorge Castañeda. Cuando leí esto, lo primero que se me vino a la mente como preguntas es cómo pasas de apoyar a políticos a potenciar la voz de los líderes que están comiendo el mundo. Bueno, pues justamente, gracias por la presentación, Nicola. Yo creo que justamente fue un parteaguas en mi vida. O sea, yo estaba muy como encarrerada con la política, específicamente con este Partido Socialdemócrata que se lanzó en el año 2000. Me encantaba trabajar con Gilberto Rincón Gallardo, con Patricia Mercado. Tuve la oportunidad de ser jefe de prensa a las candidaturas presidenciales y me fascinaba, o sea, me encantaba, me rayaba. Y justamente llegó un momento en que después de las campañas, que es como lo padre y lo emocionante y lo West Wing, y, ¿no? La parte así como muy emocionante de la política, viene el momento de la verdad en donde hay que empezar a, digamos, pues tratar los temas políticos del día a día. Y ahí es donde dije, híjole, no, es que yo no soy de aquí, no, a mí no, está, o sea, como que la política me hizo un crack en donde dije, es un sector difícil, ¿no? En el que hay que estar trabajando con cosas difíciles y complicadas y luego hay mucha gente específica, o sea, personas especiales que trabajan en una dinámica de mucha presión y de mucho estrés, ¿no? Entonces, justo fue ese el momento en el que dije, yo tengo que trabajar con líderes con causa, ¿no? Que es la palabra que siempre uso. Me empecé a conocer, bueno, ya conocía, pero empecé a trabajar con muchos más líderes sociales, con causas muy claras, que tenían objetivos muy definidos, que tenían metas específicas, ¿no? Desde organizaciones de la sociedad civil hasta organismos internacionales, incluso algunas empresas con propósito. Y dije, es que yo soy de aquí, o sea, a mí me gustan los líderes con causa, me gusta la comunicación más enfocada en las causas y en los objetivos concretos
para mejorar al mundo, ¿no? Aunque suene un poco trillado, pues. Pero Ujú. creo que sí, una cosa viene con la otra, es decir, viene la parte política y después digo, híjole, de la parte política yo quisiera como transitar a conocer o a acercarme a estos líderes con causa, sobre todo, ¿sabes qué, Nicolás? A los líderes que nadie escucha, a los líderes que trabajan todos los días por cambiar al mundo y que la gente no se entera de lo que hacen, ¿no? Que hacen cosas maravillosas y que cambian al mundo y que no están en la portada del periódico o que no están en el Ujú. teaser del noticiero, sino que están muy atrás, ¿no? Entonces, para mí era como muy importante decir, ¿cómo hacemos que la gente se entere de que existen todos estos líderes? Que creo que es un poco lo mismo que tú haces y creo que ahí nos encontramos muy padre, que rescatar a estos líderes que a lo mejor la gente no conoce y que decimos es que los tienen que escuchar porque de verdad tienen cosas increíbles que decir. Entonces, así fue un poco si lo ponemos en muy blanco y negro, así te diría que fue el tránsito. Sí, y hablando de blanco y negro, estaba pensando, pero un político entonces no es un líder con causa. Debería de ser, ¿no? No, no, sí, 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 sí. Los políticos son líderes con causa. Yo te diría, los políticos son líderes con causa, trabajando en un sistema de mucho estrés y muchas presiones, ¿no? Ujú, Tienen que tomar decisiones, yo siento que a veces los políticos tienen que tomar decisiones alineadas a su partido, alineadas a sus bancadas, alineadas a su, no sé, objetivo como grupo, ¿no? Y eso puede resultar retador para algunos líderes con causa que pues tienen que acomodarse a ciertas circunstancias. Es como ujú. muy complicado porque trabajas en grupo, trabajas en equipo, ¿no? Vale. ¿Y cómo llegaste a esto? ¿Qué te dio esta pasión por la comunicación y primero por apoyar quizás políticos y después los líderes que están cambiando el mundo? Pero ¿de dónde viene esta pasión? Bueno, yo, desde que soy niña me decían periquita, imagínate. O sea, no me paraba. Eso por un lado. Luego, estudié relaciones internacionales porque yo quería hacer, pues, algo como internacional, embajadora, ¿no? Cosas que tuvieran que ver como con el sector internacional. Pero en un verano que hice en la universidad, tenía un verano libre, no metí materias y entonces me metí a trabajar a una estación de radio de uno de mis mejores amigos que se llama Nicolás Alvarado. Se llamaba Ondas del Lago y entonces yo les pedí que si me dejaban instalar la sección internacional en la estación de radio y ahí me metí a trabajar a la estación y no volví a salir hasta 4 años después, ¿no? Porque me fascinó todo el tema de la producción, o sea, empecé como redactor, monté la sección internacional cuando todavía llegaban las noticias por el Notimex, que eran como un fax, Ujú, y pasé de ser redactora, luego jefe de mesa, luego jefe de redacción, luego conductora de un noticiero que se llamaba Hora 13, donde entrevistaba a políticos justamente, a políticos de aquel entonces, pues los principales políticos, y a donde conocí a todos los que después serían mis compañeros en el Partido Socialdemócrata. Así empieza mi carrera o mi especialidad en la comunicación. La estación de radio para mí fue un sueño. Pero justo estos políticos del Partido Socialdemócrata me jalaron a ser jefe de prensa de Gilberto Rincón Gallardo en el 2000 y ahí empecé la carrera de comunicación social, ¿no? Que es esta mm, parte de pues estar desde el lado de el que transmite los mensajes, el que es el mensajero entre el político y los medios de comunicación, y como estuve en partidos chiquitos que tenían pocos recursos, pues me tocaba hacer de todo. Me tocaba tener una relación muy cercana con el reportero, con el jefe de información, con el director y con el dueño, ¿no? Entonces, como que tuve un amplio panorama de las relaciones con los medios en todos los niveles, por ser un partido pues, chiquito. Y pues hacíamos de todo, ¿no? Obviamente, desde el boletín de prensa hasta el monitoreo, pasando por la grabación y los mensajes y el Q&A, ¿no? O sea, todo a la vez. Entonces, así fue como empecé la carrera de comunicación, que hasta el día de hoy me superapasiona. ujú. Y ahora, cuando ves,
¿Cuáles son las diferencias entre apoyar a políticos, a potenciar la voz de los que nadie conoce, ¿no? De estos líderes sociales comprometidos con los objetivos del desarrollo de las Naciones Unidas. ¿Qué- ¿Cuáles son las diferencias? Porque me imagino que son también mundos muy distintos entre gente que es muy visible, campaña política, a personas que nadie conoce. ¿Cómo, cómo tu trabajo, cómo trabajas con ellos y cuáles son las diferencias que hay? Bueno, pues, yo te diría que me siento muy afortunada y muy agradecida por haber trabajado con los grandes políticos de aquel entonces, que eran Gilberto Rincón, Patricia Mercado, Jorge Castañeda, entre muchos otros, porque trabajé con muchos más, digamos, estatales, locales, etcétera, diputados, senadores, tal, porque gracias a ellos yo obtuve como maestrías, doctorados en temas de comunicación, ¿no? Ujú, No quiero mencionar ninguno, pero por ejemplo es interesante el caso de Jorge Castañeda, que pues es un tipazo que sabe dar la nota, el soundbite, sabe cómo contestar una pregunta difícil, sabe hacer una sala de prensa en medio de la calle. Entonces yo siento que gracias a ellos aprendí muchísimo de la parte de comunicación, porque es gente que ya como que ya lo trae, digamos, desde hace muchos años o ha trabajado con eso. Y lo que cambia con los líderes con causa es que pues no saben nada, ¿no? O sea, es decir, comunican muy padre, comunican de manera muy auténtica, muy fresca. Sin embargo, cuando empiezan a entender que esto tiene una metodología y una cajita y una razón de ser y que no nada más es así, sino que tiene sus métodos y sus formas, pues los líderes crecen impresionantemente, ¿no? O sea, tú puedes encontrarte a un líder súper auténtico, sencillo, buena onda, que te cuenta las cosas muy padre, pero si además le das todo el conocimiento de comunicación, el entrenamiento de voceros, los soundbites, los mensajes, cómo alinearte, cómo contestar, etcétera, pues se vuelve una estrella, ¿no? O sea, literalmente una estrella porque se vuelve una persona que brilla, una persona que convence, una persona apasionada, que sabe que tiene como más skills, ¿no? O sea, es muy padre, a mí me gusta mucho. Yo te diría la diferencia entre los políticos, digo, los políticos, las personas, los servidores públicos, vamos a ponerlo de esa manera, que tienen muchos años atrás, es que ya traen como un ritmo, ¿no? O sea, ujú, ya saben comunicar muy bien y ya tienen como muchas bases. Y los líderes con causa vienen como nuevos, entonces es muy padre rescatar esa autenticidad, no dejar que la pierdan, pero a la vez agregarle un formato, una forma, una metodología que les permita como potenciar muchísimo su comunicación, eso te diría. ujú. ¿Y cómo llegó para ti este momento entiendo la transición, ¿no? Del sector político a los líderes con causa? Es una reinvención casi cambiar de sector. ¿Cómo convences a estos primeros líderes con causa? Y yo tengo un perjuicio muy grande quizás, pero oye, soy una experta en comunicación política y ahora me quiero enfocar en líderes con causa. ¿Cómo te reciben? ¿No? ¿Un poco con sospechas o cómo te fue? ¿No? No es tan diferente, o sea, no creo que sea tan diferente. Yo creo que lo que cambia es la estructura, es decir, yo, en la parte de los políticos, como los estamos bautizando tú y yo, ¿no? Hay una estructura muy firme, que tiene muchas consideraciones externas, políticas, de alianzas ¿no? O sea, interiores del partido, intereses, etcétera. Mientras que si trabajas con un líder con causa, estás trabajando solamente con su causa, o sea, no tienen otro objetivo, ¿no? No tiene otro objetivo más que su objetivo, o sea, más que su causa, ¿no? Mm, Entonces, ¿cómo hice esta transición? Pues mira, cuando en el 2006, en el 2007, después de la campaña con Patricia Mercado, empezó a haber un ambiente muy pesado en el partido político, que fue público, o sea, no te estoy contando ningún secreto. Y fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Yo le voy a hablar a los que eran los consultores nuestros, que era CIMAT Consultores, y les voy a decir que yo me quiero ir con ellos, o sea, que yo quiero ser como ellos, ¿no? Yo cuando estaban trabajando con nosotros, yo les decía, cuando yo sea grande, quiero ser como ustedes. Entonces les hablé y les dije, ¿saben qué? Ya soy grande y ya quiero ser como ustedes.
me dijeron, bienvenida, o sea, bienvenida. Entonces, trabajé en CIMAT Consultores como unos 4 o 5 años, en donde realmente aprendí la parte metodológica, la parte teórica, hacer el PowerPoint, hacer no, o sea, como no nada más hacerlo por hacerlo, sino toda la razón abajo de la comunicación, ¿no? O sea, como todo el esquema de comunicación muy escrito. Y ahí empecé a tratar con clientes de todo tipo, siempre en la parte de políticas públicas, pero en la Ujú. parte de políticas públicas no nada más eran partidos políticos, también eran pues organizaciones, o sea, la parte institucional de las empresas, organismos de la sociedad civil, organizaciones y tal. Entonces, pues, ¿cómo paso a trabajar solamente con los clientes que a mí me gustan, por así decirlo? Pues es porque un día, justamente me dicen, ¿por qué no pones tu propia empresa? O sea, tú tienes tus Mm, propios clientes, tienes tus propios contactos, que además no pueden, pagar a una consultora tan grande como CIMAT, ¿por qué no pones tu propia empresa? Y entonces, pues, me agarró el vértigo y dije, pues ahora o nunca, y nos aventamos. Y abrí mi propia empresa y pues no, bueno, increíble, Nicolás, ¿qué te puedo decir? O sea, una tras otra, tras otra. Yo creo que la mejor manera de convencer a la gente, no de convencerla, sino de presentar lo que tú haces, es con una recomendación boca a boca. O sea, cuando alguien dice, la entrevista que me hizo Nicolás es una entrevista increíble, necesitas estar en su podcast, no necesitas más, o sea, no necesitas, la recomendación de boca en boca a mí me ha hecho sobrevivir durante los últimos 25 años, no, 15 años que lleva la empresa, porque pues la gente va recomendando tu trabajo, ¿no? Entonces, así es como he conocido a muchísima gente, digamos, pues del medio, de donde estamos ahorita trabajando. Es interesante lo que acabas de decir, ¿no? Esta recomendación de boca en boca viniendo de alguien que es comunicóloga, que promueve el tema de hay que comunicar, y tú le dices, no, al final tu negocio lo mejor es que se recomienda de boca en boca. Entonces, ¿no te Sí. estás un poco quitando tu negocio cuando recomiendas esto? Mm, Fíjate que no, porque creo que son cosas distintas. Lo que yo ofrezco son servicios y lo que promueven los líderes son causas mayores, ¿no? Okay. Yo creo que los servicios no hay como, bueno, a ver, el mundo está cambiando vertiginosamente, hago un paréntesis. El mundo está cambiando vertiginosamente, lo sabemos, y ahorita estamos como, ¿cuál es la solución? ¿Cómo hago marketing? ¿Es en redes sociales o es a través del email? O sea, cita esta teoría que espero que hayan escuchado. De pronto, el crecimiento en el mundo, en la historia, era lineal, ¿no? Y ahora con esta parte de la inteligencia artificial, pues se ha vuelto exponencial y tridimensional y inalcanzable, ¿no? Pero regresando a la idea que me preguntabas, lo que yo creo es que, a ver, cuando tú ofreces un servicio, no hay mejor manera de promoverte que con tu resultado, o sea, con el resultado que tú das y eso genera una recomendación. Y te estoy hablando desde el cerrajeo, ¿no? O sea, oye, no sé quién me abre la puerta. Yo te recomiendo al señor de, ¿no? O sea, cualquier tipo de servicio, creo que no tiene mejor salida que una recomendación de boca a boca. Eso es un Ujú, ujú. servicio. Ahora, para promover causas mayores, el fin de la pobreza, el hambre cero, la desigualdad, evidentemente es una estrategia de comunicación de otro tipo, ¿no? O sea, no es la recomendación de boca en boca, sino más bien es pues hacerlo gigantesco y tratar de llegar al mayor número de personas posibles para que se enteren de cómo cambiar al mundo. Ujú. Ok. No, y a mí me resuena, ¿sabes? Como soy coach, o sea, al final me doy cuenta también lo que dice me hace sentido. Estoy sin hacer promoción, al final la gente llega por estas recomendaciones de boca en boca, ¿no? Y creo que es un buen mensaje también para emprendedores que en general, ¿no? Como este podcast nos enfocamos tanto con líderes con causa como emprendedores más
vamos a decir, que no tengan quizás esta gran causa, pero que están queriendo transformar América Latina de una manera u otra. Entonces, que para empezar, tienes un servicio, pues lo mejor que puedes hacer es que te recomienden. Creo que es Claro, un gran mensaje y que así no necesitas tampoco invertir mucho, ¿no? En marketing, comunicación y todo. yo te diría, la mejor manera de promoverte si vas a ofrecer un servicio, es probando tu trabajo. O sea, si tú logras que tu primer cliente quede feliz con lo que hiciste con él, no, ni siquiera necesitas pedirle que te recomiende, te va a recomendar, ¿no? Va. No hay nada más que la prueba de tu trabajo. Y para ti, tú dices que tus clientes ideales son estos ahora líderes con causa. ¿Cómo te llegan? ¿También te vienen de boca de recomendación de boca en boca o tú haces un esfuerzo especial para conseguirlos? No, pues mira, lo que pasa es que, bueno, cuando tú empiezas a moverte por ejemplo, yo te puedo decir, cuando estaba trabajando con Patricia Mercado, con Gilberto Rincón, con Jorge Castañeda, pues empiezas a conocer gente, ¿no? Ujú. En las campañas políticas vas a la universidad, pero vas con las señoras del club de golf, pero con los empresarios y también con los campesinos y con no sé, los agricultores, o sea, conoces a todo tipo de gente, ¿no? Y pues vas empezando a conocer, se hacen muchas relaciones públicas, muchas relaciones de trabajo con muchas personas. Te voy a poner un ejemplo. Cuando trabajaba yo con Patricia Mercado, tuvimos algún evento, tuvimos millones de eventos, pero tuvimos algún evento en la Cámara de Diputados sobre trabajo laboral, hoy te diría el ODS 8, que es trabajo digno y crecimiento económico. Y de repente se me acercó una mujer que es Marcelina Bautista, la líder de las trabajadoras del hogar, y me dijo, hola Alejandra, ¿cómo estás? Yo soy Marcelina Bautista. Le dije, Marcelina, claro que sé quién eres, eres una institución. Y me dijo, oye, no acabo de entender bien qué haces, ¿no? Y entonces le expliqué lo que hacía y me dijo, ¿y será que yo te puedo contratar? Pues, claro, por supuesto que sí, ¿no? Entonces empiezas a conocer a gente que se te va acercando, o sea, empiezan a ver qué estás haciendo y te dicen, oye, pues, a ver, ¿y cómo le haces? ¿Y no? Por ejemplo, o sea, cómo lo dices? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que ofreces? Y empiezas a ver a gente. Así ha sido, pues, todo este paso por la empresa, por Link Prensa y Visionarios, ha sido de ir caminando y encontrándote con gente que te dice: "Oye, espérame, ¿tú qué haces? Ay, oye, ¿puedes ayudarme?". Sí, claro, puedo ayudarte, ¿no? O sea, ha sido así. Creo que no hay mejor manera de encontrar a tus aliados que saliendo a la calle, levantando la voz y diciendo qué haces, comunicando, ¿no? Claro. O sea, creo que no hay una mejor manera. Y yo sé que eso eres una innovadora en el sentido de que creaste tu empresa, ofreces algo diferente, por eso la gente te está buscando. Y al mismo tiempo, en este recorrido, no es un recorrido tan lineal lo que has vivido, ¿no? Y hubieron momentos difíciles. Y tú me mencionaste que tuviste un momento tan difícil que hiciste un burnout, ¿no? Ah, sí, En este. no. Entonces, ¿nos podrías comentar un poco de cómo pasó eso? Porque te veo, te escucho con mucho entusiasmo y al mismo tiempo atrás de esto hay una historia un poquito más difícil y creo que sería interesante escucharla, de cómo llegó este momento y cómo lo superaste. No, mira, yo te puedo decir, desde que yo empecé la primera campaña política, incluso desde que empecé a trabajar en radio y que entraba yo a las 5 de la mañana para sacar el noticiero de las 7 de la mañana, he tenido 1 millón de burnouts, o sea, muchísimos, ¿no? Porque es una carrera con mucho estrés. Mi gastroenterólogo, porque obviamente he tenido todas las itis, gastritis, colitis, todas las itis que te imagines, me ha dicho, Alejandra, la única manera es que cambies de trabajo. Y yo le digo, no, pues estás loco, porque no va a cambiar de trabajo, ¿no? Es un trabajo de mucho estrés y mucha resistencia. Em, pero
nunca, nunca, nunca me había dado un burnout como el que me dio, em, hace unos 3 años, 4 años, okey. que salí de un evento gigantesco, monumental, que nos tardamos años en hacer. Vinieron 164 líderes de todo el mundo a una convención aquí en México. Caminamos de arriba para abajo, hicimos millones de cosas y nunca me había pasado que yo llegara a mi casa y despertara con los pies y con las manos dormidos, ¿no? O sea, manos y pies dormidos, y yo así dije: "¿Qué me está pasando?". Entonces, obviamente, me fui al doctor y me dijo: "O sea, o descansas, esto de verdad ya es beyond burnout, o Ujú, sea, beyond estrés, esto ya es casi aneurisma, o no sé qué, cómo se llamaba. Entonces, tienes que hacer stop, porque no puedes seguir así", ¿no? O sea, ya fue como advertencia médica, seria. ujú, Pues, obviamente, a ese burnout le siguió, pues, una depresión impresionante, ¿no? Como que no puedo yo seguir adelante, ¿qué está pasando? Si me quiero dedicar a esto, no me quiero dedicar a esto, ¿estoy por el buen camino o no estoy por el buen camino? He descuidado a mi hijo y a mi marido. O sea, empezaron una serie de preguntas en el que yo no había tenido tiempo de hacerme por todo mi estrés o por toda mi agenda llena de cosas, ¿no? ujú, Entonces, en ese momento fue cuando paré y dije: "A ver, una reflexión profunda de qué es lo que necesitamos hacer". Bueno, llegué al psiquiatra para que me diera pastillas para bajar el estre la l los panic attacks, la crisis de ansiedad, un estado un poco de depresión, ¿no? O sea, venía todo muy cargado de estrés y de muchas cosas, de mucho cansancio, ¿no? ujú, Sobre todo de retener y de tener de hacerme responsable, digamos, de una empresa en donde, pues, la gente tiene que cobrar, en donde hay que pagar cada mes, en donde si se te cae un cliente, pues, es tu culpa, los demás tienen que cobrar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo solucionas? Se te cae un cliente, luego se te cae el otro, luego viene, ¿no? O sea, es mucha presión, y sumado a la presión del cliente, ¿no? El cliente tiene que ganar un juicio, te estoy inventando, tiene que aprobar una ley, tiene que, ¿no? O sea, es mucha presión. Entonces, en esa etapa, pues hice un stop, empecé a bajar un poco el ritmo, pero otra vez no podía, porque otra vez, ay, qué padre, viene una cuenta increíble, y luego viene otra cuenta increíble, y volví a subir el ritmo, y volví a subir el ritmo. Y creo que la definitiva, Nicolás, sucedió hace no mucho tiempo, sucedió hace un año, en Semana Santa del año pasado, que fue cuando se murió mi papá de manera inesperada. Le dio un infarto que no era esperado para nadie, y ujú, ahí sí fue cuando a la cama, o sea, así, ¿no? O sea, porque no nada más fue la muerte de mi papá, sino como todo lo que ya venía, ¿no? ujú, Este, como que se te junta todo. Y fue cuando dije: "No, pues es que ahora sí tengo que hacer stop, o sea, tengo que detenerme tantito y pensar las cosas", ¿no? Y la parte de la muerte, no sé si tú has, enfrentado alguna pérdida muy cercana, pero cuando enfrentas una pérdida muy cercana, te preguntas realmente qué es lo importante en la vida, ¿no? O sea, ¿qué es lo importante? Estar en el ojo del huracán, ¿no? O tener una familia, o tener momentos de calidad, o, ¿no? O cómo puedes tenerlo todo. O sea, ¿cómo puedes organizar tu agenda para que te dé tiempo de hacer todo? Creo que estamos en esa búsqueda un poco todos, ¿no? ¿Cómo hacemos para estar en el ojo del huracán de lo que nos gusta hacer, pero también ver la tele con tu hijo, irte al cine con tu marido, pero a la vez, lograr la primera plana de tu cliente, ¿no? ujú. Eh, ¿Cómo hacemos ese balance? ¿Cómo encontramos ese balance de vida? Y lo que sucedió cuando me caí, te digo que fue con la muerte de mi papá hace un poco más de un año,
fue que de plano dije, o sea, me decían mis consultores, me decían: "Es que hay que renovar el contrato de no sé quién, haz una propuesta", y yo: ¿una qué? Ay, no, no sé si has estado en algún momento así, pero no te puedes levantar ni a redactar una propuesta. O sea, no, es imposible, ¿no? El cuerpo no te da. Entonces, lo que sucedió fue que desgraciadamente, se deshizo mi equipo cercano, el equipo con el que yo trabajaba, pues, mano a mano desde hace 15 años, porque obviamente tuvieron que encontrar otros lugares en donde trabajar mientras yo acababa mi duelo y mis cosas. Y fíjate, algo muy increíble que sale de todo esto, Nicolás, es que yo siento que tengo una capacidad de resiliencia que me fascina. Perdón por el autoflor, perdón por el autoaplauso, pero creo que tengo una capacidad de resiliencia en donde siempre que tengo un problema o que toco fondo, me fascina encontrar las soluciones, ¿no? ¿Cómo encontramos una solución? ¿Cómo salir? O sea, ¿cuál será la mejor solución para este momento horrible? Y la solución que encontré fue que no lo he puesto todavía en redes sociales, ni siquiera lo he puesto en mi CV porque es muy reciente, pero decidí que Link Prensa había cerrado su ciclo y es la primera vez que lo digo públicamente. Y ahora estamos transformando Link Prensa, porque antes pues era el link con la prensa, pero ahorita Ujú. el link con la prensa ya no hace tanto sentido, ¿no? Entonces le cambiamos el nombre a Link Prensa y lo estamos transformando en algo que se llama Algoritmia PR. Okay. Y en este algoritmia lo que estamos haciendo y lo que yo estoy haciendo es que tratando de buscar la respuesta a cómo salir de esto, dije, la respuesta está en lo que hago diario, o sea, ¿dónde está? No le estoy leyendo, está entre líneas, a ver, aquí está. Y mi respuesta está en algo que repiten y repiten mis clientes y el ecosistema en el que nos movemos, que es la colaboración. Entonces, ¿de qué se trata Algoritmia? Algoritmia se trata de que yo opere menos y colabore más. Entonces, mis opciones eran, uno, volver a empezar de cero y volver a buscar gente que fuera mi director de prensa, que fuera mi, investigadora increíble de temas, buscar así como a personas, empleados, de la empresa, pero la decisión que tomé fue: "No, mejor voy a hacer alianzas". Entonces, cada vez que tengo que hacer PR, voy con una empresa que está aliada y ella te da. Cada vez que tengo que hacer comunicación política, tengo otro aliado. Cada vez que tengo que hacer podcasts, tengo, los que hacen podcasts. Entonces, estoy colaborando con una serie de actores, que permiten que esto siga adelante, pero de una manera más Ujú. colaborativa. Y Claro. me quedé solamente con una parte pequeña del equipo, que somos 6 en total, que somos los que hacemos la marca personal 2030, que es una metodología que tengo, que son ellos los coaches de cada uno de los módulos y somos un equipo muy feliz. Eso es lo que quedó. Bien. ¿Cómo lo superaste tal cual solita? Porque tú dices, yo tengo una capacidad de resiliencia increíble y no es, si la tienes y reconocerlo, está increíble que lo reconozcas, ¿no? Pero ¿lo hiciste solita, esta reflexión de cómo voy a pasar este momento tan difícil o tuviste apoyo y soporte? Bueno, digo, la verdad es que tomo terapia, pero muy no, mi terapia no está enfocada en cómo va a ser mi nueva empresa, ¿no? Es más a nivel personal, pero lo mío es leer, eh, leer muchísimos ejemplos, leer cosas clave, entender cómo otros hacen las cosas, ver otras historias. Otra cosa que hago mucho es recurrir a mis aliados, mentores, amigos. Mi manera de comunicar y de aprender es: ¿y tú qué harías? ¿Y tú qué hiciste? ¿Y cómo lo resolviste? Y voy sacando pedacitos de cada uno, ¿no? Y voy Ujú. armando mi propia solución. Yo te diría que dentro de estos mentores, pues, están mis antiguos jefes, o sea, está Patricia Mercado, o sea, mis antiguos yo conservo amistades de toda la vida, ¿no? Entonces, Patricia, tengo este atorón, a ver, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué harías? No, pues A, B, C, D. Oye, Marta Herrera, o sea, como gente con la que
sé que puedo rebotar ideas, ¿no? Carolina Nieto, por ejemplo, ha sido súper importante para mí, y así te puedo mencionar a muchísima gente. Yo soy de la idea, te lo decía hace ratito, de que cuando tienes un problema, no te lo guardes, comunícalo, porque alguien más tiene una solución, o sea, alguien más te va a dar una idea para una solución. Ujú. Entonces, a mí no me da pena, o sea, yo, oigan, tengo un problema, es este. ¿Tú qué ves desde tu lado del elefante? Te sabes esto del elefante, ¿no? Hay Pero una, no es fácil, no es fácil pedir ayuda y sobre todo cuando estás en estos momentos donde ni siquiera te puedes levantar para hacer una propuesta, y ¿no? fíjate que a mí Es como, no me cuesta, ok. sí, fíjate que a mí no me cuesta pedir ayuda, porque a mí me encanta que me pidan ayuda. O sea, a mí me encanta ayudar. Te voy a decir una tontería que es muy frívola, pero que tiene su filosofía dentro, que es una quote de Sex and the City, que me encanta, de una de las actrices que se llama Samantha Jones, que dice, you got it, you give it, you need it, you take it, ¿no? O sea, es decir, lo tienes, dalo, lo necesitas, pídelo, así de fácil, o sea, tan pragmático como eso, este, creo que así debemos de ser, o sea, abiertos y decir, yo tengo y yo necesito. Podríamos de poder decirlo así de sencillo, ¿no? O sea, sin tantas máscaras, sin tanto vuelta, creo. ¿Y qué necesitas ahora tú entonces? A ver, Ahorita, si el mensaje, ¿sí? bueno, mira, el corazón de mi proyecto es Visionarios 2030, que es una plataforma de comunicación para líderes que están cambiando el mundo. Entre muchas de mis mentoras, líderes, etcétera, amigas, amigos, salió la idea de hacer esta plataforma como un Netflix de los ODS, en donde Ok. tú te metas a un ODS y aparezca un líder del tema, ¿no? Un ejemplo que me encantaría, que es un sueño para mí, es como Marcelina Bautista, la líder de las trabajadoras del hogar, en esta serie de relaciones y de empezar a comunicar su mensaje y de empezar a abrirse puertas, llegó a Alfonso Cuarón y le platicó de la película y Cuarón la tomó y se inspiró para hacer Roma, ¿no? O sea, mi sueño máximo sería que tú pudieras apretar el botón del ODS 8 y que saliera Roma. O sea, no que te salga un choro de el Ujú. artículo 189 de la OIT que tiene que cambiar. No, que saliera Roma y que tú entiendas la importancia, ¿no? De las trabajadoras del hogar. O sea, esa es mi innovación, la innovación que yo quiero llevar a cabo. Me falta por completar algunos de los líderes, que creo que tú me puedes ayudar a completar esas casillas, porque tú conoces a muchos líderes que tienen que ver con esas casillas. Y lo que me encantaría es poder, ya estamos a poquito tiempo de cumplir 10 años que se estableció la Agenda 2030. El 25 de septiembre se cumplen 10 años. Y me encantaría que saliera, o sea, mi sueño, Nicolás, y te lo digo porque creo que hay que comunicarlo, es, imagínate un escenario en donde están 17 líderes, uno por ODS, y que cada uno sale a decir, yo me comprometo con acabar con 3 kilómetros de sargazo en Cancún. Yo me comprometo Ujú. con hacer que Carpool baje la contaminación en tanto. Yo me comprometo con hacer una alianza internacional. Cada uno con su ODS. ¿Para qué? Para inspirar a más personas a alinearse con objetivos concretos, no porque yo sea defensora de la Agenda 2030, me parece que la Agenda 2030 está muy bien organizada a nivel comunicación, con temas muy claros y muy sencillos y con metas más o menos fáciles de entender. Y eso creo que sería increíble para que más personas se inspiraran y dijeran, pues yo también voy a agarrar mi ODS, a ver, yo voy a escoger uno, ¿no? Y cómo lo puedo aplicar en mi vida diaria o en mi causa. Ese es como mi sueño. Y lo que quisiera hacer de innovación es pues la parte de lograr comunicar de una manera mucho más sencilla, lo que te contaba de Cuarón, ¿no? Algo así, o sea, innovar en términos de comunicación para comunicar estas causas desde otro lugar. Ujú, pues para alguien que ahora cree mucho
en el tema de colaboraciones. Espera, el mensaje va a pasar y van a llegar estas colaboraciones de gente diciendo, ¿ya lo estás pidiendo? Entonces Ahí va. ya, ahí va, se te va a llegar. A los que nos escuchan ya pueden contactar a Alejandra Me y creo encantará, que me encantará. ajá. Un poquito a mí me gustaría todavía pedirte unos consejos, ¿no? Si fuera yo así un líder con causa, estos líderes que te encantan, pero poco conocido y que a mí mi objetivo fuera ser más visible para levantar Bien. más capital, más fondos, más financiamiento, para alcanzar a más personas, ¿cuáles serían tus tres recomendaciones para lograrlo? Ay. Parece examen de doctorado. No, no es cierto. Bueno, la primera recomendación, eh, yo te diría, te voy a decir 2 cosas. Primero te voy a decir las recomendaciones y luego te voy a dejar un mantra que me encanta. Mira, la primera recomendación yo te diría es, yo soy enemiga de improvisar. Soy una convencida de que las personas tienen que tener una estrategia. La estrategia te cambia las cosas, te cambia la vida. O sea, ¿a dónde quieres llegar? ¿Por qué quieres llegar ahí? ¿Cuáles son los pasos que vas a tomar? ¿En qué tiempos lo vas a hacer? ¿Cómo? ¿Con quiénes? O sea, tener una estrategia de comunicación es la diferencia que te hace avanzar o fracasar. Esto de lanzarse así de nada más, ay, sí, pues yo me voy a subir a LinkedIn y a ver si cacho seguidores. Híjole, no, yo creo que la primera recomendación es la estrategia por delante. O sea, haz una estrategia de comunicación con todos los elementos necesarios para poder organizar lo que quieres decir, ¿no? Ujú, Eh, la número 2, yo te diría que es esta que te estoy enseñando, que es sin filtro, sin filtro. O sea, ¿cómo se llama tu programa? ujú, Comunica lo que quieres, o sea, comunica a dónde quieres llegar, qué es lo que quieres hacer, y aparece la gente, se abren las puertas, aparecen las oportunidades, ¿no? Como dice el dicho, lo que no se comunica no existe. Si tú no comunicas lo que traes, pues nadie lo va a adivinar, o sea, nadie se va a enterar. Entonces, pues esa sería mi parte de comunicación, digamos, de PR. Y la tercera es, pues no sé si hay una tercera. Yo creo que es, número uno, tener una estrategia. Número dos, levantar la voz. Y yo creo que sí, la número tres, que me hace mucho sentido y que te he contado, es colabora, hay que aprender a colaborar. Es muy difícil aprender a colaborar porque, por lo menos yo, crecí en una cultura donde la competencia estaba cañona y yo vivía rodeada de hombres. O sea, hombres, hombres y yo, la niña chiquita, entonces todo el mundo me sapeaba, ¿no? Entonces yo tuve que aprender a competir muy rudo. Entonces ahorita me mueven el tapete y me dicen, es que ya no hay que competir, hay que colaborar. Sí, cuesta trabajo. O sea, la verdad, cuesta trabajo, pero hay que aprender a hacerlo. Cuando empiezas a colaborar, las cosas se simplifican. No tienes que hacer todo tú. El de al lado mm. hace cosas mejores que si lo hicieras tú desde el principio. Entonces, creo que son eso. O sea, estrategia, comunicación y colaboración. ¿Y tu mantra? El mantra que me encanta y te doy como parte de esta metodología que tengo que se llama Storytelling para líderes con causa, que es una metodología de storytelling, obviamente, es, si quieres que te escuchen, habla de ellos, no de ti. Si quieres que te entiendan, habla su idioma, no el tuyo. Y si quieres que te sigan, muestra el camino. Mm, me encanta. Me encanta. Para alguien que viene de este mundo de tanta competencia, muchos competidores, un mundo muy masculino y de repente te vuelves muy colaborativa. ¿Cómo das el brinco, ¿no? De tanta competencia a colaboración y cómo se recibe esto? Quizás con gente que eran tus competidores, de repente le dices, vamos a colaborar. O sea, No, ¿cómo no, yo, pasa esto? no, yo creo que o sea, los que eran mis competidores ahorita ya, o sea, es que yo empecé muy chica.
Entonces yo competía o me tenía que abrir paso con señores más grandes que yo. Entonces ahorita pues ya esos señores no, ya siguen igual, o sea, siguen en la competencia, pero ahorita que yo estoy con gente como de mi edad, pues la colaboración, mira, yo creo que la colaboración requiere de una cosa muy difícil de obtener, que es la confianza. Y para que tú puedas confiar en el de enfrente, primero tienes que confiar en ti mismo. Si no confías en ti, no puedes confiar en el de enfrente. Ujú. Y eso de confiar en ti misma es una tarea, no te voy a decir una tarea de todos los días, es una tarea de minuto a minuto. O sea, tienes que aprender a confiar en ti minuto a minuto, en cada paso que das. O sea, si no confías en lo que estás haciendo, en lo que haces, en que eres auténtica, en que eres sincera, en que a lo mejor te pueden lastimar o que a lo mejor la gente no te va a responder como quieres, pero no pasa nada, no avanzas. O sea, tienes que aprender a confiar en los demás, pero primero en ti. ¿Y cómo lo logras? ¿Cómo lo logras? Pues con mucha valentía, con la certeza de que si fracasas no pasa nada, o sea, puedes Ujú. levantarte y seguir adelante. Y pues, no sé, Nicolás, o sea, yo creo que con una mirada fija en tu propósito último, que en mi caso sería, pues, uno quiere al final de todos los propósitos, la plataforma, los líderes con causa, todo, lo que uno quiere es ser feliz, ¿no? Entonces, si no pierdes de vista ese último propósito, pues puedes seguir avanzando con la certeza de que, a ver, yo quiero ser feliz, aquí estoy siendo feliz, no, bueno, vámonos de aquí. Aquí estoy siendo feliz, no, vámonos de acá. O sea, creo que no sé, se logra pues, con esa seguridad de que estás haciendo lo que te hace feliz, ¿no? Mm. Entonces son estas tres, ¿no? Yo rescaté el tema de valentía, es no tener miedo al fracaso y tener el propósito claro, que es lo que te indica dónde estás feliz, básicamente para poder aprender a tener confianza en ti misma. Muy bien resumido. Y en el de no tener miedo al fracaso, yo le agregaría, pues, tener un poco de sentido del humor, o sea, no tomarte tan en serio, tampoco no eres el centro Ujú. del universo, ¿no? ¿Ya has visto esa foto de, este es el universo y usted está aquí? Bueno, así, o sea, tampoco, no tomarse las cosas tan en serio y tener un poco más de sentido del humor, yo creo. Ah, me encanta. A ver, unas cosas más. Yo me imagino alguien que nos escucha y que dice, a ver, aquí tengo, estoy escuchando no, no te gusta el tema, el término de experta, pero al final, después de más de 20 años haciendo esto, ya podemos decir que eres una experta. L- Todo el mundo está cambiando, como tú dices, ¿no? Estábamos pasando de algo lineal ahora exponencial con la inteligencia artificial. ¿Cómo estás viendo estos cambios, no? Antes de lo que, como comunicábamos antes y cómo debemos de comunicar ahora. ¿Tú cómo ves este nuevo mundo y cuáles son tus recomendaciones para adaptarnos a este nuevo mundo o cuáles son las mejores herramientas o lo que sea, pero que nos permita de verdad, ¿no? Poder comunicar lo que estamos haciendo de la mejor manera con las herramientas y de la manera en que el mundo está evolucionando ahora. Mira, esa es una pregunta que me hago todos los días, a todas horas. Llevo ya como unos 2 años, yo creo, con esa pregunta en la mano. Y creo, para mí ha sido, híjole, lo que voy a decir es súper disruptivo, ya te iba a decir disruptivo TV, no, súper disruptivo, porque, a ver, creo que para la comunicación social sí hay un cambio radical, ¿no? En el que hace no mucho tiempo todo el mundo tenía una confianza 100% en los medios de comunicación tradicionales, incluyendo los clientes quieren salir con López Dóriga o con, ¿no? Con los de la tele, con los de la tele y con los de las revistas y con los de los medios tradicionales. ¿Qué creo yo? Que eso está cambiando radicalmente.
y que la comunicación se ha vuelto, si antes la comunicación era en grande, si querías llegar a millones de personas, yo creo que hoy la comunicación se está volviendo comunicación de nicho. Es decir, en este momento lo que importa, a ver, es un poco complicado, pero te lo voy a tratar de explicar breve. Si tú, Nicolás, tienes tu nicho bien claro y bien definido, hay que trabajar en ese nicho, ¿no? Creo que esto de los millones de seguidores es una falacia, o sea, es una idea que no es real. Ujú. Yo sé que muchas, lo he vivido, que muchas empresas y muchas personas compran seguidores para tener miles de seguidores o millones de seguidores y eso a mucha gente le impresiona. Pero yo siento que la verdadera comunicación está en la comunicación orgánica y en la comunicación de nicho. Ahora, cuando Nicolás tiene su nicho y Alejandra tiene su nicho y Marcelina Bautista tiene su nicho y un líder empresario tiene su nicho y este otro de gobierno tiene su nicho, lo que hay que hacer es empezar a convivir entre nichos. Porque si las feministas siguen oyendo a las feministas, los de salud a los de salud, los de justicia a los de justicia, y no nos empezamos a oír entre todos, entonces no estamos llegando a ningún lado. Creo que lo que vale la pena es que las personas fortalezcan sus nichos y una vez que sus nichos estén fortalecidos, empiecen a convivir con otros y a escuchar a otros. O sea, creo que la clave está un poco más abajo que en la comunicación macro de millones de seguidores. No sé si fui clara, es como muy complicado, respondo en 2 segundos, pero Ujú. creo que tiene que ver con tener una comunicación mucho más cercana, one on one. O sea, creo que por ahí se está moviendo un poco el algoritmo, la algoritmia. Claro, que algoritmo a pillar, ¿no? A ver, caso concreto. Vamos a tomar este podcast. Venga, ¿Ok? Este podcast tiene el objetivo, lo que creo que nos escuchan son emprendedores, líderes con causa, ¿no? Y sus equipos, básicamente en América Latina, principalmente México, Colombia y Ecuador, con las estadísticas que estamos viendo. Vamos a asumir que ya tenemos un nicho bien identificado. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para convivir con otros nichos? bueno, yo la recomendación que te quería dar off the record, pero te la voy a hacer en vivo, es que creo que, mira, ahorita vienen el 25 de septiembre, se cumplen 10 años de la Agenda 2030. ¿Qué te parecería que Nicolás entrevistara a un líder por ODS en un nicho de personas que a lo mejor no tienen ni idea de cómo está la energía, o de cómo está el clima, o de cómo están las alianzas, o de cómo están la paz y la justicia, o de cómo está el tema laboral, o que no conocen a un líder social perdido en la laguna de Bacalar que está salvando los mares, ¿no? O sea, ¿cómo sería que un público que ya tiene que ya tienes tú cooptado y que tiene este interés en escuchar a líderes emprendedores o a líderes innovadores o a innovadores sin filtro, pudiera empezar a escuchar otros temas que a lo mejor no le son familiares o que no son su zona de confort, Ujú. pero bajo la voz de Nicolás. Es decir, tú eres el guía que nos lleva, ¿no? Y que nos abre ciertos munditos y que nos presenta otros temas. O sea, yo Ay, creo que ajá. A me ver, tú. encanta, me encanta y voy a reaccionar como si fuéramos off the record. Escuchándote, el miedo que tendría sería, quizás la gente que está siguiendo el podcast diría, no estoy buscando esto, ya no lo voy a seguir, ¿no? Sería perder a personas en el camino. Yo creo que tienes que conservar tu hilo conductor, es decir, tu hilo conductor es los innovadores sin filtro, ¿no? Que según entiendo, por un lado la innovación y por el otro lado sin filtro es la autenticidad y la parte de ser vulnerable y contar tus experiencias. Todos estos 17 líderes tienen algo de innovador y tienen un alma que puede abrirse al público.
Entonces, claro, hay maneras de entrevistarlos, no es lo mismo que los entreviste Nicolás a que los entreviste un conductor de economía política de expansión, ¿no? O que los entreviste a alguien de Forbes con una idea mucho más internacional, o que o sea, creo que cada entrevistador tiene su propia personalidad y que tú tienes un hilo conductor que puede hacer que más personas escuchen a estos líderes o a otros líderes, ¿eh? O sea, no a fuerza a los míos, o sea, a líderes con pensamientos distintos bajo una misma común denominador que es la innovación sin filtro. Creo que es la manera en que tus escuchas dirían, voy a escuchar a este líder y cuál es su innovación en temas de pobreza y cómo se abre y nos cuenta sin filtro cuáles han sido los caminos que ha recorrido para llegar a donde está. Ujú. No, es totalmente esto y me encanta. Ya tengo claridad, ¿no? Me estás abriendo el panorama y porque el miedo es real, ¿no? O sea, y los que nos escuchan, o sea, al final, tenemos patrocinadores, gente que apoya el podcast y al final depende mucho del alcance que tenemos, ¿no? Y como, casi como cualquier empresa, cualquier ONG, ¿no? Te financia un poco tu impacto, ¿no? Y si de repente ven que el impacto está bajando, pues quizás ya te dicen, pues no, ya, ¿sabes qué? Estaba bien bonito tu proyectito de podcast, pero ya no, ¿no? Entonces es un poco esto, ¿cómo seguimos? Es terrible pensar así, pero ¿cómo seguimos creciendo en términos de escuchas, en términos de oyentes, en términos de gente que nos sigue, sin dándole esta calidad, este contenido que están buscando? am, sin que disrupta tanto lo que están buscando. Y entonces, por eso hablaba del miedo, el miedo viene de ahí, ¿no? Literal, ¿no? Y me encanta la propuesta, yo creo que así, yo feliz, Nicolás, personalmente, Sí, sí, me encanta esta propuesta de hacer este tipo de cosas, porque me conecta con lo que estoy buscando también. Y al mismo tiempo, quizás como los políticos, ¿no? Tienes esta cosa que quieras hacer, sí, me encanta, y de repente tiene un poco estas presiones de la estructura, del sistema, que es igual, no sé si es tan no, estratégico hacer no, esto. No, estas tensiones que existen, ¿no? claro. Además, déjame decirte una cosa muy importante que hemos trabajado como equipo en Visionarios 2030, específicamente con Carolina Nieto y con Rogelio Gómez Hermosillo, que es un líder de pobreza, de ONGs, de 60 ONGs que combaten la pobreza. Mira, hemos pensado algo que hay que decirlo con todas sus letras y que surge sobre todo a partir del apoyo que dejó de dar USAID a las organizaciones de la sociedad civil en México. Bueno, en muchos países, pero estamos hablando de México. A ver, ¿qué es lo que nosotros pensamos dentro de Visionarios 2030? Lo mismo que te decía hace rato. You get it, you give it, you need it, you take it. Entonces, ¿cómo logramos que los que tienen dinero puedan invertir en impacto, que esto lo trabajamos con, con Carolina Puerta en la Alianza por la Inversión de Impacto? ¿Cómo hacemos que estos líderes que tienen dinero puedan invertir en el impacto que puede tener a lo mejor el programa de Nicolás, ¿no? O sea, ¿cómo dejamos de tenerle miedo a pedir a quien sí tiene algo que yo necesito? O sea, ¿cómo hacemos para hacer esa discusión menos ruda, o sea, menos difícil, menos, híjole, me da pena, híjole, va a pensar que le estoy viendo la cara? No, o sea, tú tienes algo que yo necesito y yo tengo algo que tú necesitas, intercambiemos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos lograr a lo mejor que alguien que entienda lo que nosotros estamos entendiendo tú y yo, pues pueda decir, ¿saben qué? Yo invierto y yo pongo esto porque me parece interesante, ¿no? Y hacer que el programa y que las cosas que creemos sean sostenibles, no tener miedo a hablar de dinero, ¿no? Yo tenía un jefe una vez que llegué y le dije, híjole, te voy a tener que hablar de un tema un poco incómodo, pero te vengo a hablar de mi sueldo. Y me dijo, no, ser incómodo, o sea, no, que no te dé pena hablar de dinero. O sea, aquí no nos da pena hablar de dinero. O sea, ¿qué necesitas? ¿No? Entonces, un poco como perder ese miedo al tema del dinero, Ujú. tema que a todos nos incomoda, y empezar a pensar cómo podemos crecer con lo que cada quien tiene, ¿no? Yo te diría eso.
Perfecto, pues muchas gracias. Vamos a hacerlo entonces, ¿no? Y sin miedo vamos a avanzar. Y cuando te escucha, creo que para innovadores, sin filtro, el sin filtro sí es destacar la autenticidad, quizás los momentos difíciles como hoy lo Sí, hicimos con particularmente tu camino profesional, el tema difícil del burnout que tuviste, cómo lo superaste. Y también el sin filtro es lo que acabas de hacer, ¿no? Estrategias disruptivas que quizás nadie está hablando. Y es esto también sin filtro, decir las cosas que quizás, ya a mí, mira, la reacción fue, es incómoda, pero es esto que quiero, ¿no? Es conversaciones incómodas, recomendaciones incómodas que quizás para unos que nos escuchan dicen, por ahí va la cosa. Increíble. sí, claro. Y a lo mejor sí, o sea, vas a ver, o sea, yo creo que podemos, cada uno avanzar. Los consejos que te decía, o sea, abre lo que quieres tener y alguien va a decir: "Yo te ayudo, yo también quiero eso y tengo con qué ayudarte", ¿no? Creo que es la manera. Muy bien. Pues increíble, perfecto. Muchísimas gracias, Alejandra. Gran conversación. Yo me llevo un montón de cosas, desde tu historia personal, cómo superaste todo este tema de burnout, cómo llegaste a llegar donde estás en temas de comunicación, desde el lado político, ahora trabajando con líderes con causa y todas estas recomendaciones así en diferentes momentos de este episodio, que creo que voy a tener que armar un resumen de todas las recomendaciones para sacarlo en uno, las recomendaciones de Alejandra Pescado, Buenísimo. am, para que mejorar tu comunicación o empezar con comunicación. Entonces, muchísimas gracias por participar y seguramente estaremos en contacto en el futuro muy cercano. Claro que sí, Nicola. Gracias a ti por la entrevista. Te mando un abrazo. Igualmente, besos. Gracias por acompañarnos en Innovadores sin Filtro. Si te ha inspirado, comparte este podcast con amigos, colegas y familiares. Sus comentarios y sugerencias son bienvenidos en innovadoresinfiltro.com. Hasta la próxima.